Gracias a Dios. Quiero que en este momento incline su rostro y dígale, Señor, ponte la mano en el corazón, dígale, Señor, yo abro mi corazón para atender a tu palabra. No quiero ser solamente oidora, sino quiero ser hacedora de tu palabra. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a cuidar esta tan grande y preciosa salvación, a honrar cada gota de sangre que tú vertiste en la cruz del Calvario. Ayúdanos a ser ejemplo y perdónanos cuando no lo hemos hecho, Señor, en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en el lugar donde tú nos has puesto. Pero gracias, Señor, porque maravillosa es tu palabra y preciosa es tu palabra. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. En estos tiempos de engaño, de infidelidad que estamos viviendo y que cada día más y más, lo dice la palabra, se aumenta la maldad, ¿cierto? Es donde están lleno de mentira todo está lleno de mentira. Usted va a una entidad de salud, usted va a visitar a una persona en el hospital, todo está lleno de mentira, de engaño. Y dice que a lo bueno, que es la palabra y anunciar, le dicen eso es malo, eso es obsoleto, eso es agresivo. Y a lo malo, que es el engaño, la mentira, la falsedad, la brujería y tantas cosas, eso es lo bueno. Déjeme contarle un testimonio. Y no sé si muchos de ustedes lo vieron por las diferentes plataformas, donde se hizo una oración en Estados Unidos, ¿cierto? Que causó controversia en el Senado de Kansas. Y quiero que me permita leer. Fue una oración que molestó a muchas personas cuando permitieron y le pidieron al pastor Joe Reid que todos quisieran una oración y todos esperaban que hiciera una oración ordinaria, ¿cierto? Muchos lo vimos, pero hablo a aquellos que de pronto no lo pudieron ver. Y dice así, empezó el pastor diciendo así, Señor, venimos delante de ti para pedirte perdón y tu dirección. Sabemos que tu palabra dice, maldición a los que llaman bien y está mal. Y esto es precisamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y eso hemos llamado suerte. Hemos recompensado la pereza y a eso llamamos ayuda social. Hemos asesinado a nuestros hijos y esto le llamamos despenalización del aborto. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado desarrollar su autoestima. Hemos abusado del poder y eso llamamos la política. Hemos condicionado el bien de nuestros vecinos y a eso le llamamos ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y de televisión con mucha grosería, pornografía, y a eso le llamamos libertad de expresión. Y siguió orando el pastor. Hemos ridiculizado los valores de nuestros antepasados y a eso le llamamos obsoletos y pasados. Y él decía y exclamaba, oh Señor, mira lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestro pecado. Me metía en esta oración y le decía, perdona a Colombia, porque no queremos ser ajenos por lo que el pastor estaba hablando allí. Porque si usted muy bien lo sabe, iglesia, esto también está aquí en la sociedad colombiana, está también en la iglesia, está también en nuestros hogares, en nuestros hijos. Se ha levantado y se está levantando con una fuerza terrible. Y yo le pido, como oraba el pastor Gerardo, que el Señor despierte nuestras conciencias. Y me paro con temor y temblor delante del Señor aquí,
pidiendo perdón por Colombia, por nuestros hijos, por nuestras hijas, que muchos que deberían estar aquí sentados ya no están, y conociendo el Evangelio ya no quieren nada con el Señor. Tengo en esta mañana un dolor en mi corazón por todo esto que está pasando en nuestros hogares, en las iglesias. Y el pastor decía: oh Señor, perdónanos, y con profundo, Señor, respeto en nuestro corazón, purifícanos y líbranos de nuestros pecados, aún de los pecados que nos son ocultos por nuestros antepasados. ¿Y sabe cuál fue la reacción inmediata? El parlamentario que estaba allí abandonó la sala. Y muchos criticaron esta oración diciendo que era un mensaje intolerante. Pero la palabra de Dios dice: no nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Iglesia, tenemos que levantarnos en este tiempo a predicar de la palabra. Tenemos que levantarnos a vivir de la palabra, y eso no quiere decir que usted y yo seamos exceptos de que tengamos dificultades, problemas y luchas dentro de nuestros hogares, aún con la misma familia. Si nosotros vamos a la palabra, en Juan capítulo 19, versículo 5, dice así: cuando sacaron a Jesús, llevaba puesto la corona de espinas y el manto de color púrpura. Y Pilato dijo: he aquí el hombre. Quiero compartir del mensaje que el pastor nos ha venido dando y la pastora nos ha venido dando. Y miremos y tomemos el ejemplo de la persona del Señor Jesucristo. Iglesia, no tomemos el ejemplo del mundo, no tomemos el ejemplo del hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Tomemos el ejemplo. Este es tiempo de tomar el ejemplo vivo del Señor Jesucristo, porque no fue en vano que el Señor Jesucristo vino y puso sus pies en esta tierra. No fue en vano que caminó y estuvo con cada uno de sus discípulos, aún esos discípulos que tenían caracteres que de pronto usted pues se puede ver reflejado en uno de ellos. No volvamos a nuestras casas y a nuestros hogares diciendo: estuvo muy bonita la enseñanza, pero ahí quedó. Seamos, y me incluyo, hacedores de la palabra de Dios, y permitamos que la palabra nos transforme nuestros corazones y que cada día renueve nuestro entendimiento y no nos amoldemos a las situaciones y a las cosas que están pasando dentro de la misma iglesia, del gobierno, de la sociedad, en el colegio, en el trabajo, donde Dios a usted y a mí nos ha puesto. Cuando habló del hombre, decía: es un hombre ejemplar. El Señor Jesucristo fue un hombre ejemplar, fue un hombre perfecto, fue un hombre lleno de toda verdad, y ese es el modelo a seguir suyo y mío. Mujer y hombre que está aquí, niño y adolescente que está aquí. El Señor nos trajo en esta mañana y oramos que el Señor abra nuestra mente, abra nuestro corazón para que recibamos la palabra y para que la pongamos por obra con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo debe ser el modelo en el cual tu papá y mamá, abuelo, tío, que debemos de llevar a nuestros niños, a esa generación de Colombia, a que usted y yo les digamos: el Señor Jesucristo es la persona adecuada, es la persona más importante, es el modelo a seguir, no el cantante, no el que ves en YouTube, no son los youtubers como hoy en día se están colocando, los que hacen TikTok. Nuestros jóvenes y adolescentes están copiando, y también de la iglesia, lo que están viendo por las diferentes plataformas. Nos estamos volviendo esclavos del internet. Un celular no puede faltar en la mano de un cristiano. O ustedes me corrigen si estoy mal y levante la mano. ¿Quién no tiene un celular aquí? O más bien, ¿quién tiene un celular? ¿Quién tenemos un celular aquí? Todos. Inmediatamente salimos, llegamos a la casa y ¿cuánto tiempo pasamos en esto?
y lejos de la palabra de Dios. Miremos y tomemos el ejemplo del Señor Jesús. Número 1, vamos a ver la fidelidad y la verdad del Señor. Y lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, donde dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Repitamos todos: fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. En el Señor Jesucristo encontramos toda la autoridad de la fidelidad y de la verdad. Y ese debe ser usted y debo ser yo. Y si alguno ha pecado, mediador tenemos delante de Dios. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Y el Señor dice que si aquel que confiesa su pecado y se aparta, va a alcanzar ¿qué? Misericordia. Un hombre sin engaño y muy confiable, 100% confiable, que estuvo aquí en la tierra en su humanidad, 100% hombre, pero también ¿qué? Dios. En medio del engaño, porque él también estuvo en medio del engaño, en medio de la mentira. Pedro le decía: Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y lo abandonó. ¿Cuántas veces nosotros decimos: Señor, yo estoy contigo? Pero muchas veces hemos renegado el Señor por presión en el trabajo. ¿Qué dirán si soy cristiano? Los jóvenes y adolescentes que ahorita son presionados por tantas ideologías, los niños. Miraba tremendo en el internet y ustedes me dirán: ay, hermana, pero usted también ve el internet. Ah, usted también. Sí, claro. Pero miraba como un niño en el Japón, un niño, no pasaba de los 5 años, de los 4 años, y le habían quitado el celular de su mano, y él solito hacía así con la mano hacía y empezaba. O sea, parecía hipnotizado. Iglesia, despertemos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Yo hablo a los papás, a las mamás. El Señor también nos habla aquí a nosotros los abuelos. Tenemos que contrarrestar eso con medio de ¿qué? De la palabra. Porque esta palabra es vida. Esta es palabra más poderosa y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y pedirle al Espíritu Santo: Señor, penetra hasta lo profundo de la mente, del consciente y subconsciente de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, aún de nosotros mismos. Amén. Segundo, el Señor Jesucristo es la luz, es el camino, es la verdad y la vida. Juan capítulo 1, versículo 9 dice: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía ¿a quién? A este mundo, donde este mundo está lleno de tinieblas. No fue en vano que el Señor nos rescató, como estaba ahorita ministrando el pastor, estaba orando, o la pastora que decía: Señor, mira esta salvación. ¿De dónde nos sacó el Señor Jesús? Pensemos por un momento. ¿Quiénes éramos antes de no conocer al Señor Jesucristo? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo pensábamos? ¿Cómo actuábamos? ¿Qué planeábamos? Y lo hacíamos en un desenfreno, llevados por la carne, por la codicia, por la avaricia, llevados por la concupiscencia de nuestros deseos, de nuestro corazón. Pero el Señor nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, en donde a usted y a mí nos ha dado confianza, nos ha dado seguridad, nos ha dado libertad y nos lleva a dar testimonio en todo lugar donde usted está. Ahí en el trabajo, donde hay presión, donde hay manipulación, donde hay tensión, donde usted tiene que ir a la corriente del mundo, si no lo sacan fuera. Allí los jóvenes en el colegio, donde le dicen: usted puede salir del closet,
Usted puede ser lo que usted quiera. Si es un hombre, puede ser una mujer. Si es una mujer, puede ser un hombre. Se puede vestir como quiera. Puede colocarse lo que quiera. Y a eso le están llamando bueno. Pero a la palabra le están llamando lo malo. A vivir incluso acondicionando en la iglesia, a que entre la apostasía en la iglesia. A que se predique no el evangelio como el Señor lo trazó en la palabra, sino que se acondicione, se lleven como arandelas. Pero el Señor dice, a la palabra tenemos que llamarla como el Señor lo dictaminó, como el Señor lo estipuló, ¿cierto? Como el Señor lo dijo. Jóvenes que están aquí, no podemos tener un pie en el mundo y un pie en el evangelio. No podemos llegar a la iglesia y decir, Señor, gracias, y salir de las puertas de la iglesia para allá y vivir desenfrenadamente. Porque hay un Dios que todo lo ve, que todo lo puede, que examina el corazón. Cuidemos esta tan grande y preciosa salvación, iglesia, líderes. Cuidemos la salvación, que costó un precio muy caro, que fue un precio de muerte, pero que fue un precio por amor a usted y a mí, que fue un precio para salvar nuestra familia, que fue un precio para que usted se levante como atalaya, como vigía, que nos levantemos a clamar por los que no tienen voz, por los niños, por cuántas jóvenes que están abortando en este momento, por cuánto adolescente que está tramando suicidarse en este momento, por cuánto niño que está entrando en depresión, aún dentro de la misma iglesia, por nuestra amada Colombia, por las naciones. Por eso lo puso a usted para que sea pregonero y yo sea pregonero de llevar la palabra allí en el trabajo, en el colegio. Por eso el Señor decía, entra al lugar secreto, cierra la puerta y allí nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos recompensa en lo público. Abramos nuestra boca. ¿Cuánta necesidad alrededor de nosotros? ¿Cuánta necesidad en nuestros vecinos? ¿Cuánta necesidad en nuestra familia? Aún, ¿cuánta necesidad en nosotros? El Señor Jesucristo es la luz. El Señor Jesucristo es la verdad y el camino. Y pedimos y debemos rogar porque esa luz alumbre al presidente de Colombia, a la vicepresidenta de Colombia, aún a brujos y hechiceros que entran a la iglesia, pero que el Señor tenga misericordia y se arrepientan de toda oración contraria, de todo rezo, de predicar la palabra, de llevar la luz. Amén. Pero tercero, un modelo que venció la tentación. No hay tentación donde nosotros podamos decir, no, esto es más duro, esto es difícil, yo no puedo con ella. Cuando dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 5, vayamos allá. Y dice, nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, porque él mismo, ¿quién? El Señor Jesucristo experimentó nuestras tentaciones, si bien es cierto que nunca cometió pecado. Mira, cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, ya todas esas tentaciones que usted tuvo, que ha tenido, o que Dios nos guarde, está a punto de tener, todas esas tentaciones, Él ya las llevó allí a la cruz del Calvario. Le tengo una buena noticia. Toda tentación que quiera venir contra mí, contra su familia, contra usted, líder, pastor, Él ya la llevó allá en la cruz de Cristo. La llevó allí en la cruz del Calvario para desatar sobre usted la fortaleza, el dominio propio, para decir todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Para que usted le diga a ese joven que se está consumiendo en la droga, hay poder en la sangre de Cristo. Él llevó eso allí. Para que usted que tiene problema, hermano, que está pasando por una situación difícil, no tenga en poco esa situación. Porque si usted confiesa, yo confieso ese problema y esa situación,
Démosle gracias a Dios por ese problema y esa situación. ¿Sabe por qué esa situación es la catapulta que nos está llevando? Para que usted le dé la mano a otra persona y le diga, yo pasé por eso, pero el Señor me ayudó y me sacó y aquí estoy para darle la mano a usted, para ayudarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Tantos problemas y tantas luchas en los hogares entre las parejas. Problemas de separación, aún problemas de infidelidad, pero ya no es una infidelidad donde la esposa dice, encontré a mi esposo siendo infiel con una mujer, sino con un hombre, y ahora no se sabe con quién. Porque es que la mente está llena de maldad. Estamos viviendo en un mundo donde está la mente atrapada por la maldad, por la maldad. No solamente son géneros en el área sexual, son hombres y mujeres donde dicen llamarse en binarios, donde un hombre ya de 60 años en Francia dijo yo soy una niña, después de haberse casado, tener hijos y tener nietos, y la adopta una pareja también. Santo Dios, y uno dice, uy, sangre de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo venció la tentación. Si hay algo duro en ti y en mí, por medio del poder de la palabra, debemos colocarlo y ser sinceros con el Señor y decirle, Señor, esta tentación, esto que estoy viviendo, me es mayor que mis fuerzas, pero tú me dices en tu palabra que tú llevaste esta tentación allí. Si tienes una lucha con el adolescente, que están llegando con tantas maneras raras de pensar, y que tú dices, si yo lo llevaba a la iglesia de pequeño, pero hoy en día llega de la universidad y dice, ya no quiero nada de Dios, y presenta tantas cosas, no lo rechacemos, porque el Señor no vino a rechazar al pecador, porque no nos puso una vacuna como quien dice repele, no, al contrario. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la pasión y la compasión por las almas y que tengamos una palabra a tiempo. Le decía una discípula, pidámosle al Espíritu Santo la palabra rema para esa necesidad de ese esposo. Señor, dame la palabra, con una sola palabra tuya, con una sola palabra tuya. Y es por eso que todos los días debemos de ir a las rodillas y decirle, Señor, dame tu palabra para este día, para la necesidad del hogar, donde vaya a trabajar, de pronto a una cita médica, al subirse un bus, hay un problema, de pronto hubo una pelea, de pronto alguien se cayó, porque eso está pasando, de repente usted va, cuando a mí me ha pasado, y caen en el piso y la gente está convulsionando. ¿Qué pasó? No se sabe, o le dio un infarto. Ahorita están pasando muchas cosas, raras, más raras, y cada vez más raras, porque la maldad está creciendo. Pero aquí hay una iglesia militante, usted y yo, que entramos y nos llenamos de la palabra y del poder del Espíritu Santo, para que cuando vayamos al lugar donde Dios nos lleve, tenemos que tener abiertos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, pero llenitos de la palabra, y poderle decir, el Señor te dice esto, o decirle esto y esto y esto, y confiar que esa palabra va a traer rompimiento y va a traer liberación. Donde la tentación se tiene que ir en el nombre de Jesús, primeramente de nosotros como testimonio, y en el mundo, porque para eso Dios nos llamó. Amén. Si confieso mis debilidades, el Señor dice que las convierte en ¿qué? En fortaleza. Usted puede decir, débil fui, más fuerte soy en ¿qué? En Cristo. Por favor, no tomemos en poco la palabra que Dios nos está dando. Amén. Y otro punto, en Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo,
y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Amén. Algo que el Señor, esta palabra me ministraba muchísimo cuando la predicaba la pastora Marta. El sentir que hubo en el Señor Jesús esté en usted y esté en mí en este día. Esa debe ser nuestra oración. Si estoy buscando un modelo para seguir, no busque el modelo de un pastor. Gloria a Dios por ellos que dan testimonio. No busque el modelo a seguir de su líder, de su mentor. No. Busquemos el modelo a seguir del Señor Jesús. Pero que su oración sea: Señor, Espíritu Santo, dame el sentir del Señor Jesús para mi vida. Dame ese sentir, como lo dice aquí, pues en vosotros esté ese sentir que hubo en Cristo. Que sea esa nuestra oración, que el sentir del Señor Jesucristo sea en mi vida, que el sentir del Señor Jesucristo sea puesto en esa persona que no conoce del Señor, que el temor de Dios sea en ese corazón. Mi oración personal que hago todos los días por cada uno de mis 5 nietos, llamándolos personal, le digo: Señor, que así conforme ellos crecen en estatura, se desarrolle el temor de Dios en ellos, se penetre el temor de ellos en la médula, en su mente, en su corazón, que sean testimonio, que a donde tú los lleves, ellos sean luz, ellos sean fieles, ellos sean verdaderos al reino de los cielos, que allí donde tú los has llevado, cumplan y desarrollen el propósito de Dios con lo cual tú los llevaste. Al abuelito que está aquí, a la abuelita, al tío, al papá, a la mamá, que esa sea nuestra oración de acuerdo a la palabra de Dios, porque usted está orando con la palabra ¿de quién? De Dios, y la palabra que es poderosa, y la palabra que es viva, y la palabra que es eficaz, no va a devolver vacía. Que hayan frutos dignos de arrepentimiento, amén. Así como oraron por usted, como oraron por mí, como ayunaron, como clamaron, nosotros somos frutos de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Él fue el intercesor de intercesor, pero también hay intercesores aquí en la tierra, y ahora ese es usted y soy yo, con la guianza, con la ayuda y con el poder del Espíritu Santo y bajo la autoridad de la palabra, amén. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo y que esté ahora mismo. Dice que Él se despojó. Hermanos, tenemos que despojarnos. ¿De qué nos tenemos que despojar? Empezando, yo le digo por mí, ese carácter. Que cada día nos ayude el Señor con este carácter. Que este carácter quiera hacer lo que se venga. ¿Cierto? Pidamos que este carácter se amolde al carácter del Señor Jesucristo, al fruto del Espíritu Santo, frutos de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza, que sean dominados, que sean controlados, que nuestro corazón esté sano de toda herida, de toda amargura, de todo resentimiento, de todo dolor, porque nadie está excepto de que sufra una herida todos los días, ¿cierto? ¿Y dónde la vivimos? Con los que están más cerca a nosotros, ¿cierto? El esposo con la esposa, el papá con el hijo, el estudiante en el colegio con el profesor cuando le hacen bullying, en la universidad, cuando los jóvenes cristianos no van de acuerdo con lo que dice el mundo. Es mucha la presión en el trabajo, ¿cierto? En todo lugar donde vayamos, tenemos que despojarnos a sí mismo. Mire que el Señor Jesucristo lo hizo y empezó por despojarse a sí mismo. Se hizo siervo, se despojó de su reino, se despojó de lo que le servían allí, vino y se hizo hombre, habitó como uno de nosotros en carne,
para que usted le diga: Señor, colócate en este momento en mi lugar. ¿Tú qué harías? ¿Cómo hago en esta situación? ¿Qué haría, Señor, en esta decisión? ¿Qué hago en el trabajo que hay tanta presión? ¿Qué hago en el colegio, en los lugares donde Dios nos pone? Y así estamos aprendiendo a seguir al Señor Jesucristo en ese modelo, pero tenemos que despojarnos. Si el grano de trigo no cae a tierra, y no lo sabemos, ¿cierto? Pero muchas veces no lo vivimos. Por eso tenemos que decirle: Espíritu Santo, cámbiame. No decirle: cámbialo a Él, cámbiame a mí. Porque si el Señor me cambia a mí a través de la palabra, mi prójimo va a cambiar, mi entorno va a cambiar. Y voy a ser el modelo, y voy a ser ese ejemplo, ese testimonio de la persona del Señor Jesucristo. Voy a ser el reflejo. Amén. Así te señalen y te digan: ay, la pastora peca, ay, el líder. No pongamos la mirada en el hombre, porque el hombre falla. Pongamos la mirada en el Señor Jesús. Pongamos la mirada en el Señor Jesús. Y si te señalan, te maltratan, como dice la palabra, por causa del Evangelio, démosle gloria a Dios. Amén. El Señor se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y fue a dónde? A la cruz. Es allí donde nuestro yo debe estar crucificado, donde nuestra voluntad debe estar rendida a la voluntad de Dios, donde poderle decir: ya no vivo yo, pero para llegar a ese ya no vivo yo, se procesa. El Señor nos procesa. Y creeré que el Señor nos está procesando en el carácter, hasta que llegue a la estatura del Señor Jesucristo. Amén. Debemos de pedir la voluntad de Dios en nosotros, porque eso va a traer rompimiento. Eso va a traer ¿qué? Liberación. Liberación en medio de la opresión. Amén. El Señor se humilló en obediencia. Pero ¿qué hizo Satanás? Se exaltó, ¿cierto? Cuando un cristiano se enorgullece, se labra el camino de la humillación. ¿Cuántos queremos ser exaltados, por decirlo así? Digámosle: Señor, ayúdame a ir a esa humillación que tú, Señor, realizaste. Porque, Espíritu Santo, yo sola no lo puedo hacer. Mire, podemos ser cristianos, pero a veces vienen luchas y batallas en el hogar que usted reacciona de una manera que no debería reaccionar, ¿o no es así? Pero cuando le pedimos al Espíritu Santo: ayúdame a humillarme como lo hizo el Señor Jesucristo, téngalo por seguro que antes de responder frente a esa situación en la carne, vamos a responder como el Señor Jesucristo quiere que respondamos, y nuestra carne y nuestro yo tiene que ser crucificado. Amén. Es muy importante que atendamos la palabra de Dios y que no vivamos descuidadamente. Podremos llevar 10 años en el Evangelio, podremos llevar 15 años, 30 años, pero vayamos a la palabra cuando dice que renovado pues vuestro entendimiento, ¿por medio de qué? De la palabra de Dios. No nos conformemos a este siglo, no vivamos descuidadamente, vayamos y dependamos un 100% ¿de qué? De la palabra de Dios. Recordemos que el Señor es fiel y verdadero, y nos ha llamado a vivir en fidelidad primeramente a Él, el esposo con la esposa, a esa decisión que tomaron hace muchos años, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, a ser fiel en ese ministerio, líder, donde Dios lo ha puesto. Pueda que en este momento digan: no, pero yo estoy allá atendiendo la puerta. Sé fiel en lo poco, que no es mucho, el Señor te va ¿a qué? A poner.
Un día yo estuve también allí sentada en la silla recibiendo, pero a Dios le aplació y hoy en día estoy aquí, pero es una mayor responsabilidad delante de Dios. ¿Delante de quién? De Dios, más que de los hombres. Viviendo para Dios, en santidad, porque hemos sido apartados exclusivamente para vivir ¿para quién? ¿Para nosotros? ¿Para nuestro cónyuge? Sí, también. ¿Para la causa de quién? Del Señor Jesucristo. Pongámonos sobre nuestros pies en esta hora. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener un encuentro. Y que en ese encuentro la palabra se revele a nuestras vidas. Y que en ese encuentro tú nos lleves, Señor, a abrir nuestro entendimiento, a que tú seas, Señor Jesús, el modelo para seguir. ¿Cuántos queremos seguir el modelo del Señor Jesús? Que sea el ejemplo en tu vida y en mi vida. Y que ese sí que dice amén sea verdadero, amén. Padre, gracias. Levanta tus manos y dile al Señor. En comunión, en el lugar santísimo. Levanta en este tiempo tu oración en canción. Yo quiero ser uno con Cristo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh, levanta tus manos. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra ha sido dada, Señor. Vamos, llena esta Gracias atmósfera de tu voz. por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra nos guía a toda la verdad. Queremos en esta hora decirte con todo nuestro corazón y acercarnos a ti.